La noche en la Ciudad de México tenía ese brillo melancólico que solo aparece cuando la lluvia amenaza sin decidirse a caer. Las luces de los coches se reflejaban en el asfalto húmedo, creando un espejo difuso donde la realidad y los recuerdos se confundían. En un rincón del barrio de Coyoacán, Yalitza Aparicio cerró lentamente su libreta, esa donde, desde hacía meses, escribía palabras que jamás se atrevía a pronunciar en voz alta. 31 años, murmuró, mirando su reflejo en la ventana. 31, y todavía sigo callando lo que mi corazón gritó hace tanto. No era una noche cualquiera. Había terminado una entrevista larga, una de esas en las que los periodistas insistían en preguntarle sobre el amor, sobre su vida privada, sobre ese hombre, que muchos sospechaban que había marcado su historia. Ella, como siempre, había sonreído, había desviado la mirada, y había respondido con esa calma que los años le habían enseñado a mantener. Pero por dentro, algo se rompía cada vez que lo negaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje corto, sin nombre guardado. Estoy en la ciudad. Si todavía quieres hablar, sabes dónde encontrarme. El corazón de Yalitza se detuvo un segundo. Era él. El hombre que había intentado olvidar durante casi una década. Recordó su sonrisa, su voz ronca al amanecer, el olor a café que siempre quedaba en su ropa después de las largas noches de rodaje. Recordó también la última vez que lo vio, bajo una lluvia semejante, en un aeropuerto, cuando las palabras no bastaron para detener el adiós. Durante años, el éxito la había rodeado. Había caminado por alfombras rojas, había escuchado su nombre pronunciado con admiración en distintos idiomas, había visto su rostro en carteles, en portadas, en premios. Pero ninguno de esos aplausos había llenado el silencio que él dejó. Esa noche, sin saber exactamente por qué, tomó su abrigo, guardó la libreta en su bolso y salió sin mirar atrás. Coyoacán dormía entre sombras y faroles amarillos. Caminó hacia el café donde todo había comenzado. Era un pequeño local, discreto, escondido entre árboles, donde una vez le prometió a él que nunca dejaría de ser ella misma, por mucho que el mundo la cambiara. Cuando abrió la puerta, el sonido de una guitarra la recibió. El aroma a pan recién hecho y canela la envolvió. Y entonces lo vio, sentado en la mesa del fondo, con una taza de café en las manos, mirando por la ventana como si también buscara respuestas. Hola, Yali. Su voz fue un eco del pasado. Ella se quedó inmóvil, con el corazón latiendo en el cuello. Él había cambiado. El cabello un poco más canoso, la mirada más cansada, pero la misma calma, la misma ternura escondida en las arrugas nuevas. Hola, Daniel, respondió ella, apenas un susurro. El silencio se hizo cómplice. Durante minutos, ninguno habló. Solo el sonido de la lluvia, que finalmente había decidido caer, llenó el espacio entre ellos. Daniel fue el primero en romperlo. Han pasado muchos años, sí. Y aún así, parece que fue ayer. ¿Sigues escribiendo? Ella sonrió con cierta nostalgia. Siempre, aunque no sé si escribo para sanar, o para no olvidar. Daniel asintió. Yo tampoco olvidé. Las palabras flotaron entre ambos, pesadas, inevitables. Yalitza sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. No todavía. Cuando te fuiste, pensé que el tiempo me haría olvidarte, dijo él. Pero cada vez que veía una película tuya, cada vez que escuchaba tu voz en una entrevista, era como si el universo se burlara de mí. Ella respiró hondo. Y yo pensé que esconderme detrás de la fama me haría más fuerte. Pero cada noche, al apagar las luces, lo único que escuchaba era tu nombre. El silencio volvió, pero esta vez, no dolía. Fuera, la lluvia seguía cayendo, lavando la ciudad, como si también quisiera limpiar los años de distancia entre ellos. Yalitza se inclinó hacia adelante, con una sonrisa frágil, sincera. Daniel. A veces me pregunto si el destino solo nos dio un descanso, antes de permitirnos volver. Él la miró, con esa mezcla de amor y miedo que solo tienen quienes han esperado demasiado. Tal vez, dijo, este sea nuestro segundo comienzo. Ella bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima cayera.
Porque sabía, en lo más profundo de su alma, que estaba a punto de confesar lo que había callado toda su vida. La lluvia no dejaba de golpear los cristales del café. Afuera, la ciudad se desdibujaba en sombras y reflejos, mientras dentro de aquel pequeño rincón del mundo, dos almas intentaban reconocerse después de tanto tiempo. Daniel seguía observándola en silencio. Había pasado casi una década, y sin embargo, en su mirada aún habitaba la misma admiración que aquella tarde en Oaxaca, cuando la vio por primera vez detrás de una cámara, nerviosa y hermosa, sin saber que el mundo estaba a punto de descubrirla. ¿Te acuerdas de esa tarde?, preguntó él, como si leyera sus pensamientos. Claro que sí, respondió Yalitza, sonriendo con tristeza. Yo no sabía ni cómo mirar al lente, y tú me dijiste que la cámara no quería perfección, quería verdad. Daniel asintió. Y tú eras pura verdad, Yali. Siempre lo fuiste. Sus palabras la atravesaron como una corriente tibia. Recordó el inicio de todo. Los días de rodaje en el calor de Oaxaca, las conversaciones al atardecer, las risas entre tomas. Daniel era entonces un joven director de fotografía, apasionado, terco, y lleno de sueños. Ella, una maestra que jamás había pensado en actuar. Entre ellos no hubo un inicio formal, solo una conexión silenciosa que creció con cada mirada. Cuando la fama llegó de golpe. El estreno, los aplausos, los premios. También llegó el miedo. Miedo a perder lo que eran, miedo a no encajar en los mundos del otro. Me fui porque tenía miedo, confesó Daniel de pronto. Miedo de que el brillo del mundo te alejara de mí. O de que yo me quedara pequeño junto a ti. Yalitza lo miró con los ojos brillantes. Y yo te dejé ir porque pensé que el amor no bastaba contra la distancia. Porque todos me decían que debía elegir entre mi carrera y mi corazón. ¿Y ahora?, preguntó él, casi en un susurro. Ella bajó la mirada. Ahora sé que fue la elección más dolorosa que hice. Por un momento, ninguno habló. El reloj del café marcaba las 10:47 de la noche, pero el tiempo parecía suspendido. Entonces, Yalitza sacó de su bolso la libreta que siempre llevaba consigo. La colocó sobre la mesa y la abrió en una página arrugada, manchada de tinta. Esto lo escribí hace 3 años, cuando estaba en París, dijo. Nunca te lo envié. Comenzó a leer. No sé si todavía pienses en mí. Aquí el cielo es gris, como aquel día que nos despedimos. A veces imagino que caminas entre las calles y te encuentro por casualidad, con una sonrisa, como antes. Dicen que los años curan, pero el tiempo no cura lo que nunca se cerró. Si algún día vuelves, prometo decirte lo que nunca dije. Que tú eres, fuiste y seguirás siendo el amor de mi vida. Daniel apretó la taza con las manos temblorosas. No sabía si llorar, reír o simplemente callar para no romper la magia del momento. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, con la voz quebrada. Porque no sabía si tenía derecho, respondió ella. Había tanto ruido a mi alrededor, cámaras, entrevistas, gente opinando sobre mi vida. Tenía miedo de que si pronunciaba tu nombre, todo el mundo lo ensuciara. Daniel suspiró, y sin embargo, tu silencio fue lo que más dolió. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de ternura y tristeza. Lo sé, pero estoy aquí, y hoy, por fin, quiero decirte lo que debí decir hace mucho. Se inclinó un poco hacia él, el corazón desbocado. Daniel. Él la observaba, inmóvil, con los ojos húmedos. Eres el amor de mi vida. El tiempo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, puras, desnudas, verdaderas. No hubo aplausos, ni flashes, ni público. Solo la lluvia golpeando el cristal, testigo silenciosa de una confesión que había esperado 10 años. Daniel la tomó de la mano, con una delicadeza casi temerosa. Siempre supe que lo eras tú, Yali. Lo supe desde el primer día. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué esperamos tanto? Porque a veces el amor necesita perderse para entender su valor. Yalitza asintió, dejando que sus dedos se entrelazaran con los de él. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la fama, ni la presión de las expectativas. Solo sintió paz. Pero en el fondo de su alma,
Sabía que la vida rara vez daba segundas oportunidades sin pedir algo a cambio. Y mientras lo miraba, un pensamiento oscuro la atravesó. ¿Y si el destino solo nos ha reunido para despedirnos bien?